En estos tiempos en los que las encuestas y las tendencias políticas se hacen cada vez más indescifrables, hoy estamos con Roberto Vaca, asesor, estratega de varias fuerzas políticas desde los 90, sí, cada vez más profesional y menos vocacional, probablemente. menos apasionado. Menos apasionado, exactamente. Se ha ido especializando precisamente en el levantamiento de datos y en la lectura de encuestas. Sí. ¿Por qué fallan tanto, Roberto? A ver, fallan las encuestadoras porque Bolivia tiene una geografía muy complicada, una geografía electoral, ¿no? Y política también. Te voy a dar dos datos. Bolivia tiene 112 provincias. En las primeras 30 por peso, ¿no? Tenemos el 80% de la población. En las de los 341 municipios, ¿no? Que tiene, en 30 está el 70% de la población, porque una provincia puede tener de uno a varios municipios, ¿no? La geografía de Tarija es bastante simple, son 6 provincias y 11 municipios. Los otros departamentos realmente hay municipios hasta de 5.000 personas, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Las encuestadoras, por ejemplo, no llegan a estos municipios. En el caso de Tarija, para que sea más comprensible, ¿cuántos de estas 260 encuestas que debería tocarle a Tarija, porque el total son 2.500 y Tarija es el 5%, 5 y algo, pues más o menos tendrían que ser 200, 260 entre ese rango de boletas para Tarija, pero no creo que hayan ido a Izcayachi, no creo que hayan ido al Puente, no creo que hayan ido al Valle. Entonces esas 260 se reparten ¿en qué? En las en Cercado, Yacuiba y tal vez Villamontes, máximo Bermejo, ¿no? Entonces es muy complejo llegar porque la área dispersa es muy dispersa a la vez, ¿no? A la vez las mismas ciudades también tienen una composición bastante diferente y a veces parece que solo han preguntado en el centro. Sí, obviamente la distribución dentro de Cercado, por ejemplo, te doy un dato. La votación del Casco Viejo en Cercado representa el 12% y la área campesina el 9%. ¿No? Por eso también, bueno, Tarija es tan proclive a que gane la oposición al MAS, ¿no? Al menos en Cercado. Cuando nos vamos a Yacuiba, por ejemplo, cambia. En Yacuiba el 55% es la ciudad, ¿no? Y el 45% es el área dispersa. Pero si nos vamos a Entre Ríos es más caótico. Su capitalcita es el 15% y el 85% son las comunidades dispersas. Entonces, nuevamente, o sea, una encuesta tiene que ser representativa, ¿sí? Para que sea inferencial, para que la investigación diga por aquí va esta situación. Pero si no es representativa, si deja a un segmento de encuestar, es ahí donde falla. Es por eso que si se diera alguna sorpresa en las encuestas, lo más posible es que la sorpresa le dé cómo al final se rearticule este bloque que ahora se llama popular, hasta no hace mucho era de izquierda supuestamente, ¿no? Entonces, una vez que se articule, que se tiene que articular en estos 30 días, no sé cómo, etcétera, etcétera, si no lo han hecho en tanto tiempo, pero cuando se articule va a dar alguna sorpresa. En cambio, los partidos ahorita testeados, es más difícil que den una sorpresa porque ya sus segmentos están encuestados, pero este no. Enseguida entramos por esos lugares que explorar, pero es un fenómeno que pasa en todo lado, no solo que pasa en Bolivia. En México estaban dando un empate técnico y casi dobló Sheinbaum a su en el caso mundial es que las encuestas son muy dinámicas. O sea, se dice que una encuesta es un estudio que muestra la realidad de un momento. Pero ahora los tiempos son más rápidos. Tal vez en los 90 o antes alguien tomaba su decisión medio que no cambiaba o había patrones de conductas distintos, ¿no? La sociedad era distinta. En cambio ahora los jóvenes, la sociedad es totalmente distinta. Antes, por ejemplo, lo que dice Durán Barba, antes el profesor era, por ejemplo, una autoridad.
El cura era una autoridad, el abuelo, el padre era una autoridad. Ahora la sociedad es distinta, el joven no tiene autoridades, ¿no? Antes, por ejemplo, en las campañas había el jefe de campaña y era autoridad el jefe, porque jefe se decía, jefe en el MIRE. En cambio ahora ya no hay jefes, se pone coordinador. ¿Por qué? Porque a los jóvenes no les gusta tener jefes, ¿no? Entonces, es otro tipo de sociedad y es una sociedad muy rápida, muy ágil. Y entonces las encuestas no tienen el trazado de tiempo que antes se tenía. Eso es bien pensando, antes se decía, otros dicen que antes servían para anticipar un escenario y ahora sirven más bien para configurarlo, ¿no? Es la encuestadora la que te dice quién va primero y sobre eso se No, por supuesto, no. Se ha convertido en una herramienta no para de análisis, sino justamente muchas veces para inducir el voto. Vemos a los candidatos que cuando ganan las validan y cuando salen por debajo pues las denostan. Sí, pero ahora hay algo muy interesante. He sistematizado las últimas 4 encuestas, creo que hoy día sale otra más, y toditas tienen 2.500 boletas como tamaño muestral, casi los mismos grados de error, casi la misma distribución entre los departamentos, porque bueno, es por pesos, etcétera, etcétera. O sea, la ficha técnica es casi la misma. Y los resultados son relativamente similares. ¿Sí? Difieren muy poco. Todas le dan ganador a Samuel, todas le dan segundo a Tuto, todos tercero a Andrónico y bueno, muy por debajo Manfred y así los otros que son marginales. Entonces esta vez si se equivoca se van a equivocar todas, ¿no? No una. ¿No? Entonces creo que estamos mejor, en ese aspecto creo que estamos mejor que en otras épocas. Bueno, claro, sí, solo hay uno que porque toditas se van a equivocar o toditas la van a chuntar. ¿Cómo lo estás viendo? Un empate a 18 que ha dado la última Intel, pero es la tendencia más o menos por debajo del 20%, 2 candidatos de la oposición históricos. Y bueno, lo primero que hay que advertir es que no hay un claro ganador aún, faltando 30 días, ¿no? El MAS ya no tiene esa hegemonía. Antes nos encontrábamos desde el 2005, nos encontrábamos en campañas que lo que había que evaluar es si había la mínima posibilidad de ganarle al MAS, ¿no? Y el tema era cuánto sacaba el MAS, etcétera, etcétera. Esta figura ha cambiado. Aunque es un craso error darle por muerto, no sé si al MAS, sino al Bloque Popular, cómo se reorganiza en estos 30 días, porque lo van a tener que hacer. O sea, cada vez tienen menos tiempo, ¿sí? Va a llegar un momento que la misma población votante de este segmento va a tener que alinearse, andrónico, lo más probable es que sea andrónico, ¿no? Pero lo mismo siento que va a hacer la gente en el bloque, digamos, liberal, ¿no? Yo creo que más allá de la racionalidad de los candidatos, porque no son partidos, ¿no? Son candidatos casi sin partidos, la ciudadanía va a terminar tomando una opción y cerrando filas, ¿no? Alguien que ha hecho tantas campañas como vos, alguien que va ganando con un 18% puede darse por satisfecho. Bueno, ganar es ganar, ¿no? Aunque sea un empate a 18, ¿no? Ganar siempre es ganar, ojo, aunque sea con un gol hecho con mano, pero es ganar. Ojo, pero me refiero, lleva una campañas larguísimas, sobre todo Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga también, aunque sea menos visible, hace tiempo que está, y a un mes de elecciones, a 35 días de elecciones, están en 18%. He estado pensando mucho en esto porque no eres el primero que me preguntas en la calle, la gente o cuando se me entrevista. Y bueno, otros analistas me han hecho pensar. He estado revisando antes del 2005. Antes del 2005 también Bolivia era un escenario refracturado. Ha sido presidente Jaime Paz siendo el tercero y con 20 y algo %, ¿no? O cuando ganó Goni fue también 28, así creo que ni llegó al 30, ¿no? Entonces, al no haber el cuco, al no haber el MAS, ¿no? Creo que la gente un poco se está dando la libertad realmente de elegir. Y eso es peligroso porque fragmenta. En cambio antes era el MAS, ¿y quién lo puede sacar al MAS?
¿no? Aunque sea lo que llamaban el voto útil, ¿no? Entonces, creo que al no existir el MAS, ¿no? La gente está viendo alternativas. Esto es bueno democráticamente, pero ¿qué pasa? No cierra filas. Porque con Carlos Mesa, mucha gente no le gustaba Carlos Mesa, no le agradaba Carlos Mesa, pero decía, bueno, es el que está ganando, es el que tiene alguna probabilidad de sacarlo al MAS o de entrar a una segunda vuelta, etcétera, etcétera. Entonces la gente votaba. Entonces, es un error, creo, hasta estratégico y táctico el que la oposición ya lo den por acabado al MAS. Claro. ¿Por qué? Porque no tienen un enemigo al frente y no tienen algo que cohesione y digan, no nos dispersemos. Claro. No nos dispersemos, nos unamos. Claro, hay un dato que dice que el 95% más quiere un cambio radical, pero eso incluye a la gente que ha abandonado el MAS, quiere un cambio radical respecto a Arce, ¿no? Porque, claro, el MAS está con un 2%, eso es el resultado de una gestión económica bastante complicada, que ha sido criticada desde la oposición tradicional y desde las clases del Evo, y el elefante en la habitación es precisamente Evo Morales. Sí. Por eso termino yo creyendo que este bloque se va, o la gente que vota por este bloque, que es de características campesinas, indígenas, de sectores, de los sectores periféricos, etcétera, etcétera, van a terminar cerrando filas con Andrónico. Eso sería un poquito lo más lógico, ¿no? Pero lo bueno que tiene Castillo es de que tiene la simbología del MAS y PSP, que también es muy fuerte, ¿no? Entonces mucha gente hasta se va a ver la papeleta, va a ver ahí los colores del MAS, va a ver MAS y PSP y tal vez marque ahí, ¿no es verdad? Entonces eso se daba, te cuento, también antes con el MNR. El MNR hizo tantos cambios profundos y estaba tan arraigado en estos sectores, ¿no? Que mucha gente, campaña tras campaña, yo era muy chiquitito acompañando a mis papás, y preguntábamos, ¿por quién vas a votar? Y decían, Rosado. O sea, no sabían que era Goni, no sabían si era Víctor Paz, no sabían, pero te hacían la B. Y es más, en el campo, la forma de saludar en algunos lugares, me dicen, te saludaban así. O sea, era... Entonces, el MAS en estos 20 años se ha posicionado, ¿no? El azul, el MAS y PSP, etcétera, etcétera. Interpretemos los datos residuales que decía la compañera Oviedo el otro día, pero que vienen a ser mucho más residuales, marginales, ¿no? Son más del 30% en esta encuesta, en todas las demás, más del 30-35% de indecisos, de voto blanco, de voto nulo. ¿Qué significa el voto nulo en este momento? Y sobre todo los indecisos. Bueno, la Constitución permite tres formas de votar. Válidamente, por alguna fuerza, blanco y nulo, ¿sí? El indeciso es algo más de encuesta, ¿no? Claro. Es más para testear cuántas personas ya han decidido, ¿no? su votación. Aunque ahí también la metodología no está muy bien, ¿sí? Pero bueno. Yo creo que deberían hacer un poco más de investigación las encuestadoras para... No. Lo que pasa es que cuando te encuestan, se llaman encuestas válidas. Entonces yo te encuesto a ti y te pregunto, a ver, ¿usted tiene decidido su voto, sí o no? Tú me dices no, entonces ya no debería pasar a las otras. ¿Me entiendes? Claro. O sea, listo, murió tu encuesta. No, porque no tienes decidido. Entonces, ¿cómo te voy a preguntar si las elecciones fueran el día de hoy, por quién votarías? Eso tal vez debería ser, es una metodología y tal vez debería ser la correcta, ¿ya? No, ¿qué se hace? Yo te encuesto y te pregunto, ¿está decidido tu voto? No. Perfecto. Y si fueran las elecciones de este día, ¿por quién votaría? Votaría por, no sé, por Samuel. Entonces, por eso se llaman encuestas válidas, ¿no? Entonces, tal vez ahí habría que explicar mejor, porque a las empresas encuestadoras y al encuestador le pagan por encuestas válidas, ¿no? Pero o sea, llenadas. En el contexto actual, porque vos sabes mejor que yo incluso que el voto nulo suele rondar el 5%, el voto blanco 3%. Es alto. Es alto. La votación nula y blanca llega a ser hasta un 20%. No. Sí. Bueno, no vamos a pelear. Sí, no. Y te lo demuestro. Y en elecciones recientes. Lo que pasa es que todo el mundo se olvida. ¿Por qué? Porque el cálculo se hace en base a los votos válidos. Entonces, yo cuando hago el análisis político,
no divido, para sacar los porcentajes, no divido entre los votos válidos, sino divido entre el total de inscritos. Entonces ahí me da el porcentaje, 1, de ausentismo, 2, que nadie lo dice, 2, de blancos y votos nulos, porque yo en mi concepción pienso que al menos el voto blanco es un segmento que hay que identificarlo y hay que tratar. El voto nulo no, porque es un voto que el tipo está molesto con el sector político e incluso en la papeleta a veces pone barbaridades, ¿no? Se van todos los políticos a la N y etcétera, etcétera. Claro, también hay mucho voto nulo que lo pelean los delegados de la mesa y que dicen... ahora no tiene, ahora te cuento de que no tiene mucho sentido. Antes sí tenía sentido, ¿por qué? Porque tú ibas anulando ánforas, o sea, tú ibas anulando votos y anulando ánforas para subir, ¿ya? En cambio, si tú anulas una ánfora, a las 2 semanas siguientes se vuelve a repetir. Eso dice la norma. Entonces ya no tiene mucho sentido pelear. Y además que en las últimas elecciones se ha perdido este conocimiento porque los partidos de oposición, los participantes de oposición ya no han sido capaces de hacer control electoral. Carlos de Mesa en las 2 elecciones, 2019 y 2020, no impugnó una mesa. ¿No? Entonces, hasta por racionalidad de, no sé, 100,000 mesas, ¿será que una no han hecho mal? ¿No? O sea, hasta por fallo humano, ¿no? Hasta por estadística, ¿no? Volvamos al fantasma en la habitación de esta elección, que es Evo Morales. ¿Cuánto voto de Evo Morales se esconde detrás de esos indecisos y de ese voto nulo? ¿Y qué crees que va a pasar, no? O sea, ¿por qué está tan bajo Andrónico, ¿no? Caramba. Todo a la vez. Chambre, me la pones difícil porque si supiera esto estaría en La Paz siendo consultor de primera línea. A ver, lo que yo creo es que no ha terminado esta votación, este segmento, ¿sí? No está sabiendo qué hacer. Tiene dirigentes y tiene líderes que están con el MAS, con Andrónico, hasta con Eva, ¿no? Inclusive vi alguno camuflado en otros partidos, ¿no? Entonces, como te digo, hay un desorden ahí y el votante de ese segmento no sabe qué hacer, ¿no? Yo me atrevería a decir que más que los números de las encuestas de indecisos, etcétera, la oposición no está llegando a este segmento. Y este segmento numéricamente es de un 30%. ¿Qué es lo que te decía? O sea, tú tienes de 112 provincias, en 30 está el 70%. Yo creo que van a llegar a esas 30 provincias. Pero ¿qué del restante? En ese restante están las provincias tremendamente alejadas, que por tiempo, por dinero, estructura, etcétera, etcétera, no van a poder llegar. Y ante que no llegan, van a seguir votando por esa situación. ¿Por qué está tan bajo Andrónico? Porque no termina de cuajar, ¿no? O sea, Andrónico lo tiene por un lado al gobierno, ¿sí? Enfrente, que no se decide en apoyarlo. Y por el otro lado está Evo Morales, que para mí es el único de los líderes, ¿sí? Para bien, para mal, esto es análisis, ¿no? O sea, pero es el único líder que creo yo que sí puede transferir voto, ¿sí? Por ejemplo, si tú todo el día de mañana se baja y dice, voten por tal, no sé si le hagan caso. Pero Evo Morales creo que sí. ¿Por qué? Porque Evo Morales tiene un voto identitario, tiene un voto sentimental, ¿no? Tiene un voto étnico, que eso no entiende la oposición, ¿no? Entonces, si tú ves las listas de los opositores, digamos, al Grupo Popular, que ahora se denomina así, ¿no? No tiene morenitos, no tiene indígenas, no tiene dirigentes, ¿no? Ponen a uno que otro para darle algo de color, ¿no? Pero no son representantes genuinos, ¿no? Entonces,
y no entiende lo que es no es lo institucional, lo orgánico. A ver, si tú te cortas la luz, ¿tú qué haces? Sacas de tu dinero, vas al banco y vas a aceptar y pagas y te conectan la luz. Esa es la forma de vivir y la forma de las ciudades. Somos individualistas. Máximo un amigo te prestará plata y no, máximo ayuda de un amigo, ¿no? En cambio que en la zona campesina, ya, toman sus decisiones de forma gregaria y son relativamente, al ser así, son relativamente orgánicos. Entonces, por ejemplo, ahí ya se corta la luz nuevamente y tienen que venir en grupo y decirle a CETAR o al alcalde o al gobernador, oiga, o sea, no tengo luz porque se me han caído 3 postes. Entonces vaya y solucione, ¿sí? Entonces, su forma de vida, su forma de decisiones es grupal. Y eso es lo que no se entiende. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un esquema individual citadino, ¿no? que es individual, ¿no? Vamos un poco más rápido. ¿Cómo has visto el fenómeno Doom? Bueno, el fenómeno Doom. Milei dice que en situaciones normales él jamás, de los jamases, hubiera sido presidente. En una situación de estabilidad también Doom no hubiera alcanzado. Es más, una de las razones por que Samuel está liderizando es porque no es muy radical, ¿sí? Entonces, y es un poco más de centro. Entonces teníamos a Doom, que bueno, Doom iba a reflejar los más radicales, ¿no? Inclusive más radicales que Tuto, ¿sí? Entonces son la gente que tiene rabia, la gente que bueno, también tiene posibilidades, que quiere otro sistema, ¿no? Más competitivo, más liberal, más esto, más el otro, y bueno, en la viña del Señor siempre hay. Pero generalmente estos grupos son altamente reactivos, pero son minoritarios. Claro, en la encuesta de Unitel ha salido mal parado, porque evidentemente lo estaban midiendo y lo han dejado sí, aunque hay otras encuestas que dicen que estaba muy por encima, ¿no? No, arrastraba, y otro tema que hay que medir de cerca es a los nuevos jóvenes que tienen otro chip y que es complejo. Tal vez ellos sí les gustaría un reto de algo más liberal, ¿no? Pero, como te digo, generalmente estos segmentos son chicos. Puede haberlo hecho crecer lo que hemos entrado a una pequeña crisis. Yo le llamo pequeña crisis porque recién está empezando, ¿no? La cosa que se viene es mucho más. ¿Tendrá capacidad de endosar el voto Dun? ¿Quién? De elegir Dun. O sea, es otro tipo de liderazgo. No. Y él también se ha manifestado que no lo va a hacer. Todos estaban diciendo ahora, ¿a quién Dun? ¿No? A ver, teóricamente tendría que haberle dado a Tuto porque, digamos, son los más radicales, ¿no? Pero él ha salido, lo he escuchado diciendo que no va a apoyar nada, que más bien se va a dedicar a armar equipos para las regionales. La campaña de Manfred Reyes Villa, que todo el mundo al principio, bueno, se le asignaba un papel de división, pero sigue cuarto, digamos, sigue firme, no tiene ninguna intención de bajarse. Hasta yo he pecado de ser inocente. Yo creía que se iban a unir, pero no. ¿Por qué? Porque también este es un fin de ciclo, porque en esta campaña creo que se la juega Tuto, Samuel, hasta el mismo Manfred, ¿no? De aquí 5 años, imagínate si ellos se vuelven a postular. Si perdieran en esta, imagínate en 5 años, ¿no? Que van a estar un poco más mayorcitos, obviamente, y se vuelven a candidatear, pues ya no, pues, o sea, no se pueden jubilar candidateando, ¿no? O sea... Claro, parece chiste, pero Tuto, Samuel, Manfred, Johnny Fernández, incluso Rodrigo Paz en los 90 y hacían política. Y bueno, sí, ¿no? Entonces, esa es nuestra realidad. Dicen que en Bolivia los políticos no se jubilan, se mueren, ¿no? O sea, a pobre Motete hasta el último, ¿no? Lo llevaban y lo traían y el pobre señor ya hasta un poco, no, por su edad ya no estaba, ¿no? La campaña de Rodrigo Paz, así por ir bajando también al territorio, una campaña sin base territorial, ha ido cambiando varias veces de discurso ideológico, ahora se posiciona en el centro, se presenta el nuevo político siendo la entrada del no, pero es su primera vez como candidato a presidente. En algo tiene razón muchas personas, o sea,
Esto no es un juego, esto no es tengo un poco de dinero o sé hablar por los medios o tengo tal habilidad o soy dirigente de tal sector y ponerse de candidatos, ¿no? O sea, la política es algo serio. A mí me encantaría que los candidatos vayan creciendo, sean concejales, sean, qué sé yo, diputados, sean senadores y así, o ministros, porque la administración de la cosa pública tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, y no podemos pagar, el ciudadano no puede pagar funcionarios electos para que vayan a aprender, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los errores del MAS y por el cual estamos pagando un alto precio, parte de la crisis, ¿no? No podemos pagar a gente que vaya a improvisar y no sepa, ¿no? Es como que si yo me metiera a asesorar en otros temas, lo haría mal. ¿Por qué? Porque toma su tiempo, el aprender, los bemoles, las cuestiones. Y bueno, ahí tienes Javier Milei, tienes Donald Trump. No, pero esos son en escenarios, bueno, Donald Trump, Estados Unidos, pero te vuelvo a decir, Milei siempre dice, en un escenario normal, yo no sería Nicanor presidente, es que la Argentina, y es lo que también se ha perdido del debate, nada es la elección, ya, va a llegar de aquí un mes, vamos a elegir presidente, lo vamos a posicionar todo, pero hay que empezar a trabajar y a discutir lo que se llama el debate cultural claro, el tema cultural, el debate cultural, ¿no? El socialismo del siglo XXI se ha incorporado y ha penetrado en la sociedad latinoamericana muy profundamente y por eso también muchos gobiernos, etcétera, que han sido hegemonía y han perdido y han vuelto, ojo, ¿no? Y han vuelto. Entonces, la batalla cultural, ¿no? Hay que discutirla, a ver si, por ejemplo, no sé, los mineros son conscientes y empiezan a tributar, ¿no? Porque el país requiere ingresos. Entonces, el otro tema es que en esta batalla cultural, la diferencia, con similitudes y diferencias a otros lugares, lo que ha hecho el MAS ha sido gobernar con sectores que son totalmente antagonismos, que cada sector tiene su necesidad, tiene su expectativa y trata de imponerla. Si al otro le va bien, mal, no le interesa, ¿no? No ven una cohesión de país como sí lo hacían los partidos, mal que bien, de derecha, izquierda, pero sí, digamos, tenían una visión o trataban de implementar una visión de país. El MAS como era un conglomerado de sectores sociales, que cada sector estaba contento si tenía su reivindicación. No sé, el cocalero no tributar y que no le controlen, listo, con eso felices. El minero lo mismo, que les den parcelas y no tributar. Y así, no sé, los interculturales, que les den tierra y punto, no importa si son agrícolas, no importa si son forestales, no importa nada, ¿no? Entonces, eso ha destruido y no hay una visión, una cohesión de país, ¿no? Donde cada sector debe engranar y cada sector debe contribuir. Un conglomerado de intereses. ¿No sientes que a veces importan ideas, esto del propio socialismo y el propio, estas ideas tan recurrentes de Dun y de varios, de destruir el Estado, tal? ¿No crees que son ideas importadas que no reconocen muy bien Te vuelvo a decir, en este país? Sí, a ver, si en este momento seguiría habiendo gas, ¿tú crees que lo hubieran volteado a Evo Morales? No, porque la gente estaría contenta, porque habría estabilidad, habría dinero, habría obras, etcétera, etcétera. Al margen de lo ideológico y de los errores que comete Evo de querer permanecer en el poder, de gustarle las jovencitas, etcétera, etcétera, el gran problema para mí fue que se le acabó la plata, con lo cual hacía felices a todos, ¿ah? Porque, ojo, el mantener el dólar a 6.99 mejoraba falsamente la vida de todos, la tuya, la mía, aunque digamos, no somos masistas. ¿Por qué? Porque tú podías comprar del extranjero o de la China, etcétera, los productos a bajo precio y poderlos adquirir. Cada quien con su capacidad, obviamente, ¿no? Pero todos vivíamos una falsa estabilidad hasta una falsa bonanza. Se pierde el dinero y no hay populismo sin dinero, ¿no? Entonces, te vuelvo a decir,
si los campos petroleros no se hubieran agotado, ojo, tal vez seguiríamos con un Evo hegemónico. La plata se le acababa no a Evo y probablemente nadie hubiera hecho. Desde el 2019 desde el 2019 ya la balanza comercial, ya el gasto del Estado era mayor de lo que se entraba, ¿no? Claro. Pero todavía había reservas, en fin, se podía estirar la cosa, pero no fuimos capaces de llegar al 2025. Han desaparecido los dólares del petróleo y del gas y han desaparecido los dólares de los demás. Y como te digo, ahorita estamos iniciando la crisis y estamos asustados y estamos anonadados, ¿no? Como el precio del aceite en 140, no sé, por darte un dato, ¿no? Cuando la crisis se sienten expresando. En cambio que en la Argentina han vivido 20 años de saturación de lo que estamos viviendo. Entonces la gente ahí ya ha cobrado conciencia. Y ojo, no toda, porque ¿con cuánto gana Milei? En la segunda vuelta ganó. No, pero gana con 50 y algo. ¿Ah? La segunda vuelta ganó. Sí, pero bueno, la primera gana con 52 a 48, algo, a 46, etcétera, etcétera. Particularmente si me dirían, ¿cuál es tu postura? Efectivamente, como te dije, ganar, aunque sea por un gol, es ganar, aunque sea con la mano, meter el gol, pero ganar es ganar y siempre ganar es ganar, ¿no? Aunque sea por un punto. Pero para mí, si me dijeran quién fue el ganador, fue Massa. Porque siendo de un gobierno tan pésimo, siendo el ministro de gobierno tan pésimo, de economía, sacó pues 46%, no pues, o sea, ese debería haber sacado 0 y sacó 46, entonces ojo, entonces, si el MAS logra articularse esta votación, o perdón, no el MAS, sino el Grupo Popular, y llega a sacar un 20, un 25%, caramba, es un triunfo cuando lo han destrozado al país. Entonces ahí vemos que el tema identitario, el tema piel, va más que el tema económico. Gracias, Roberto. Seguro van a ser unos días, nos queda una recta final bastante intensa, seguro vamos a tener otros momentos antes o después para seguir analizando todo lo que está pasando en este país y lo que va a pasar, ¿no? Es incierto, ¿no? Presto y un gusto charlar contigo, ha sido una linda charla. Gracias, Roberto. Gracias.